Un cordial saludo, estimados alumnos. Les habla su profesor de la materia de Contabilidad Administrativa de la carrera de Contaduría Pública en el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ingeniero Roberto Martínez. Vamos a continuar con los temas que teníamos pendiente en este capítulo que habíamos visto en las semanas anteriores, primero con un resumen. El resumen lo vamos a ver acá con este archivo que yo lo voy a subir en conjunto con este video, y vamos a recordar ciertos elementos que tenemos que considerar, ¿no? Primero, recordemos que hay que pensar, estábamos hablando anteriormente sobre nuestros costos fijos y nuestros costos variables, ¿no? Que debemos pensar que los costos fijos como una forma total, ¿no? Un total general de los costos, ¿no? Los costos fijos totales permanecen sin cambio de manera indiferente de los cambios que se generen en los costos en los generadores de costos de las actividades. Recuerden, de los causantes del costo, pero también recuerden que a lo largo del tiempo estos costos fijos pueden ir ligeramente cambiando, ¿no? También recordemos en el número 2, ¿no?, que pensemos en los costos variables sobre una base unitaria, ¿no?, por unidad. En el caso de la unidad, el costo variable unitario permanece sin cambio, de manera indiferente de los cambios en los generadores de costos de las unidades. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo compro algo en un supermercado, una unidad, digamos que cuesta $2. Si compro una segunda unidad, esa segunda unidad seguirá costando $2. Entonces, el costo variable unitario permanece sin cambios, ¿no? Hay aquí algunas observaciones que tenemos que ver también, en el sentido de que el análisis de los cambios de las variables dentro del modelo costo, el variable y utilidad. En este caso, cada vez que hay un cambio, sea este cambio positivo o negativo en el precio de venta, va a afectar también en el punto de equilibrio, ¿no? Cualquiera de estos cambios, sea positivo o negativo, tanto en el precio de venta, en el costo variable, en el costo fijo, como en cualquiera de estos elementos, va a haber acá un elemento que va a diferenciar o va a tener su incidencia en el punto de equilibrio. Cambios en la contribución marginal por unidad. Sabemos que los cambios en los costos variables causan también un cambio en el punto de equilibrio. Entonces vamos a ver cómo son estos cambios de cada uno de estos elementos dentro de lo que es el modelo costo-volumen-utilidad. Bueno, acá tenemos los cambios en la contribución marginal. Entonces, ¿qué sucede? Si el precio aumenta, entonces el punto de equilibrio disminuye. Caso contrario, si el precio disminuye, entonces el punto de equilibrio aumenta. Esta es una relación inversamente proporcional, ¿no? Mientras que en el caso del costo variable es una relación directamente proporcional. Tenemos acá los cambios de la contribución marginal por unidad. Si el costo variable unitario aumenta, entonces el punto de equilibrio aumenta. Y si el costo variable unitario disminuye, el punto de equilibrio disminuye. Por último, tenemos cómo es el efecto dentro de lo que es los costos fijos, ¿no? Los cambios en los costos fijos. Cambios en los costos fijos producen cambios también en el punto de equilibrio. Entonces, en este caso vamos a tener también una relación directa. Si los costos fijos aumentan, entonces el punto de equilibrio aumenta, y si los costos fijos disminuyen, entonces el punto de equilibrio disminuye. Esto para tener una idea general de lo que habíamos visto en el capítulo, ¿no? Dentro de este mismo capítulo que estamos revisando, es el capítulo 2, tengo entendido, ¿sí? Hay en la página 65 de nuestro archivo hay un tema que debemos revisarlo también, y es el tema relacionado
con el análisis de la mezcla de ventas, ¿no? Voy a pasar al mismo archivo anterior, y aquí vamos a ver en esta pestaña mezcla de ventas unos ligeros conceptos teóricos y un ejercicio para poder entenderlo, ¿no? Bien, la mezcla de ventas es la proporción o combinación relativa de las cantidades de productos que constituyen las ventas totales. Ese sería el concepto. Básicamente, ¿a qué se refiere? Bueno, yo puedo fabricar dos productos, producto X y producto Z. Entonces, estos dos productos, de alguna manera, yo quisiera calcular, mezclándolos, cuántas cantidades de X y cuántas cantidades de Z tendría que producir para llegar a un punto de equilibrio. Aquí tenemos un ejercicio propuesto por el mismo libro, en la misma página 65. Pueden revisarlo. Acá yo he sacado un resumen de un extracto de ese ejercicio, ¿no? Para hacer hincapié en las ideas fundamentales, el análisis costo, volumen, utilidad que se hizo en este capítulo se centró en un solo producto, ¿no? ¿Verdad? Como lo habíamos visto anteriormente. Sin embargo, casi todas las compañías venden más de un producto. La mezcla de ventas se define como las proporciones relativas o combinaciones de cantidades de productos que comprenden las ventas totales, como usted recuerda que algo vimos en la página 55 del libro. Si las proporciones de las mezclas cambian, también cambian las relaciones costo, volumen, utilidad. Y aquí tenemos el presente ejercicio, ¿no? Suponga que Ramos Company tiene dos productos, billeteras, que la van a conocer como B, y llaveros, conocidos como L. El estado de resultados propuesto es el siguiente. Entonces acá tenemos el siguiente estado de resultados, que es lo que estoy sombreando, esta primera parte, ¿no? Entonces acá tenemos la siguiente información. Voy a volverlo a sombrear, o mejor lo voy a pintar con un color, ¿ok? Y acá tenemos por unidad B y L, y acá en forma general, ¿no? Las billeteras B, los llaveros L y el total. Lo que vamos a calcular una vez que hayamos visto los datos de este ejercicio es qué cantidad de billeteras y qué cantidad de llaveros tengo que producir para llegar a un punto de equilibrio. Según este ejercicio, las unidades vendidas o producidas, bueno, en este caso vendidas, son de 300.000 unidades de billeteras y 75.000 unidades de llaveros. Si sumamos los dos productos, me da el total producido, que en este caso son 375.000 unidades combinadas entre billeteras y llaveros. Las ventas están dadas en dos precios distintos. Un precio de $8 para las billeteras y un precio de $5 para los llaveros. Si yo multiplico 300 por 8, me va a dar el total de 2.400.000. Ahí está, 300.000, perdón, por 8. Tengo ahí ese valor. Y si yo multiplico las cantidades de 75.000 llaveros por 5, que es el costo, que es el precio de venta, me va a dar el valor de $375.000, que es las ventas de llaveros. La suma de ambos va a ser el total, ¿no? 2.775.000. Los costos variables está dado por $7 para las billeteras y $3 para los llaveros. Entonces aquí tengo la misma operación, ¿no? Las 300.000 billeteras por los $7 me da 2.100.000, y los 75.000 llaveros multiplicados por los $3 me da los 225.000. Sumo los dos valores y tengo el total de 2.325.000 dólares, que representan el total de mis costos variables. El margen de contribución está dado en este caso en $1 para las billeteras y $2 para los llaveros. Como sabemos, la contribución marginal es la diferencia entre mis ventas menos mis costos variables. Para el caso de billeteras es 300.000, para el caso de llaveros es de 150.000. Sumo ambos valores y me da 450.000 dólares. Para este ejercicio los costos fijos son de 180.000. Quiere decir que hubo una utilidad, si resto mi contribución marginal menos mis costos fijos, de 270.000 dólares.
Ahora sí, vamos a proceder a calcular, en este caso, cuántas billeteras hay que producir y cuántos llaveros hay que producir para llegar a una utilidad, a un punto de equilibrio, en este caso de 0, ¿no? Ya el ejercicio está desarrollado, entonces yo solamente voy a indicarles la metodología que se utilizó, ¿no? Vamos a empezar desde esta parte de aquí, donde dice mezcla de ventas. Entonces, lo importante de esta mezcla de ventas es poder calcular estos porcentajes. En el primer caso, voy primero a colorear en la área donde estamos primero. Vamos a calcular primero esta mezcla de ventas. ¿Cómo se la calcula? Bueno, dividiendo en este caso, ¿no? El total de la contribución marginal para el total de la contribución marginal de billeteras para el total general de la contribución marginal. Entonces, en este caso me da un 67%, y hago lo mismo para el caso de los llaveros. Divido el total de la contribución marginal de los llaveros para el total de la contribución marginal. Y obtengo la proporción ideal, que en este caso es 67% para billeteras y 33% para llaveros. Ahora lo que tengo que hacer, como ustedes ya conocen según la teoría, si en este caso, para tener una utilidad de 0, que sería en este caso mi punto de equilibrio, mi contribución marginal debería ser igual a mis costos fijos. En otras palabras, estos $180,000 de costos fijos tienen que netearse con mi contribución marginal. Pero si vemos en el ejercicio, en la parte amarilla, en la primera parte amarilla, aquí vemos que mis costos, mi contribución marginal es de $450,000, ¿sí? Entonces tengo que hacer que estos $450,000 se hagan $180,000 realmente. ¿Cómo lo hago? Bueno, viene el cálculo de utilizar, en este caso, multiplicar el porcentaje de mezcla de ventas por el valor de los costos fijos. En el caso de las billeteras sería el 67% por 180,000, y esa multiplicación para el caso de las billeteras me da una contribución marginal de 120,000. Y en el caso de los llaveros, multiplico el costo fijo por la mezcla de ventas de los llaveros y me da una nueva suma. Entonces tengo 120,000 para el caso de las billeteras y 60,000 para el caso de los llaveros. Sumo ambos valores y obtengo los $180,000. De alguna manera he calculado la proporción de los costos fijos para cuadrar la contribución marginal. Ahora tengo que de alguna manera calcular en función de esto la cantidad de billeteras que se tienen que fabricar para llegar a esta contribución marginal. Bueno, ya ahí ya por defecto ya las tengo calculadas porque ya sabemos cuánto es el precio, ¿no? Entonces acá lo único que se hace en el caso de las billeteras sería multiplicar la contribución marginal por el valor unitario de la contribución marginal, que ya sabíamos que para el caso de las billeteras es 1, ¿no? Entonces es 120,000 billeteras. Para el caso de los llaveros, asimismo, es una división. La división de
la contribución marginal, lo divido para la contribución marginal unitaria y ahí obtengo las billeteras a producirse. Lo mismo en el caso de los llaveros, divido la contribución marginal de los llaveros, $60.000, entre la contribución marginal unitaria de los llaveros y obtengo las 30.000 unidades. Sumo ambos valores y me da 150.000. Entonces, una vez que ya he calculado la cantidad de billeteras a producir y la cantidad de llaveros también a producir, ya es más fácil también calcular las ventas y los costos variables. Entonces, en función de las ventas, multiplico 120.000 por el precio de venta, que es $8, y obtengo los $960.000, y multiplico las 30.000 unidades de llaveros por los $5 que cuestan cada llavero, que es el precio de cada llavero, y obtengo los $150.000. Sumo los dos valores y me da 1.110.000, y lo mismo hago para el caso de los costos variables. Multiplico 120.000 por el costo variable unitario, que es de 7, me da 840.000, y multiplico los 30.000 por los $3 de costo variable de los llaveros y obtengo 90.000. Sumamos valores y obtengo los 930.000. Y ahora sí, tengo acá una operación matemática: $1.110.000 menos $930.000 de costos variables. Obtengo mi contribución marginal de 180.000 menos mis costos variables, que son 180.000. Mi utilidad neta en este caso es de 0. Entonces, para este ejercicio, para tener una utilidad de 0, para tener un punto de equilibrio en este caso, tengo que fabricar 120.000 billeteras, que lo voy a dejar de otro color, y 30.000 llaveros. Esta es realmente la respuesta del ejercicio y se comprueba con una utilidad neta de 0. Se puede calcular esta mezcla de ventas por medio de otro método que se denomina el promedio ponderado del margen de contribución de cada uno de los productos. ¿Cómo se lo calcula? Bien, con los mismos datos del ejercicio anterior, yo tengo, pero lo vamos a ver desde el punto de vista unitario. Yo tengo mis ventas. Recuerden que las ventas para las billeteras es de $8. Aquí viene $8, el valor unitario. Y las ventas para los llaveros es de $5, el valor unitario. Para el caso de los costos variables, lo mismo. Para las billeteras es de $7, el valor unitario. Y para los llaveros es de $3, el valor unitario. La contribución marginal, bueno, es un cálculo matemático: 8 menos 7, 1, 5 menos 3, 2, ¿no? Ahora, tengo que calcular algo que se denomina mezcla de ventas. ¿Cómo se calcula esta mezcla de ventas? Bueno, se lo calcula en función, en este caso, de el total de unidades producidas. Entonces, el cálculo es: si yo produje 300.000 unidades originalmente, las divido para las cantidades, la suma de las cantidades totales, que en este caso es 370.000, esa proporción me da, en este caso, un 80%. Y hago lo mismo para el caso de los llaveros. ¿Cuántas unidades de llaveros se produjeron originalmente? 75.000 unidades. Las divido para el total producido, que es la suma de billeteras más llaveros,
esa relación me da una tasa del 20%. Ahora, una vez que he calculado esas tasas porcentuales, calculo la contribución ponderada. ¿Cómo se calcula esta contribución? En el caso de las billeteras, se multiplica la contribución marginal por la mezcla de ventas, o sea, 1 por 80% me da 0.80, y en el caso de los llaveros es 2 por 20% me da 0.40. Y ahora tengo que calcular el total de la contribución marginal, el total de la contribución ponderada, que es la suma de ambas contribuciones ponderadas. 0.80 más 0.40, esa suma me da 1.20. Ahora, este 1.20, yo tengo que también, tengo acá mis costos fijos totales, que para el ejercicio es un dato que ya lo tenemos, $180.000, ¿no? Aquí lo tengo, 180.000 dólares son los costos fijos. Entonces tenemos acá nuestros $180.000. Entonces, en función de esto, tengo que calcular un punto de equilibrio. Punto de equilibrio en unidades totales. ¿Cómo se calcula este rubro? Bueno, aplico en este caso una relación de mis costos fijos dividido entre el total de contribución ponderada. 180.000 para 1.20 me da 150.000 unidades totales. Y ahora, sobre estas 150.000 unidades totales, ya puedo calcular cuántas unidades tengo que producir en billeteras y cuántas unidades tengo que producir en llaveros. ¿Cómo lo hago? Multiplico las 150.000 unidades totales por el 80%, eso me da 120.000 unidades, y para llaveros las 150.000 unidades por el 20% y me dan las 30.000 unidades, igual que en el ejercicio anterior, 120.000 y 30.000. He llegado en este caso a la misma respuesta en cuanto a cuántas unidades hay que producir: 120.000 para billeteras y 30.000 para llaveros, pero es otra metodología. Bien, y como también en el mismo libro se termina este ejercicio, o bueno, este capítulo se podría decir, con algo que conocemos con el título de apalancamiento, ¿no? Entonces, el apalancamiento es tocado en este capítulo de una forma singular, ya que vemos solamente uno de los tipos de apalancamientos, que es el apalancamiento operativo. Esto lo encuentran en la página 61 de su libro. Ustedes deben leer toda la parte conceptual, no obstante tengo un resumen de esto que se conoce como apalancamiento. Bueno, además de ponderar los efectos de los diferentes cambios de los costos fijos, como hemos visto en la parte teórica, y variables, los administradores necesitan considerar la razón de costos fijos a costos variables de la empresa. O sea, qué relación hay esos costos fijos con los costos variables, lo que se denomina apalancamiento operativo. En compañías muy apalancadas, aquellas en las que los costos fijos son altos y los variables son bajos, los cambios pequeños en el volumen de ventas ocasionan cambios grandes en la utilidad neta. Los cambios en el volumen de ventas tienen un efecto más pequeño en las compañías con apalancamiento menor o pequeño, es decir, en las que los costos fijos son bajos y los variables altos.
La figura 2.5 muestra el comportamiento de las relaciones de costo de dos compañías, una altamente apalancada y la otra con apalancamiento bajo. La que está muy apalancada tiene costos fijos de $14.000 y variables de 10 centavos de dólar por unidad. La empresa con menor apalancamiento tiene costos fijos de $2.000, pero variables de 25 centavos de dólar por unidad. Las ventas esperadas para ambas compañías son de 80.000 unidades a 30 centavos por unidad. Con dicho nivel de ventas, ambas empresas tienen ingresos netos de $2.000. Si las ventas caen ligeramente por debajo de los por debajo de las 80.000 unidades, las utilidades disminuirán más para el negocio con mayor apalancamiento. Sin embargo, si las ventas exceden las 80.000 unidades, las utilidades también se incrementarán mucho más para las empresas que estén más apalancadas. Bueno, y aquí tenemos el gráfico que nos habla sobre los comportamientos de las dos empresas, una con apalancamiento bajo, que es esta curva que está aquí, y otro con apalancamiento alto. Recordemos que aquellas que tienen un apalancamiento alto, la relación de los costos fijos son más altos y sus costos variables son más bajos, ¿no? En función de esto, tenemos acá que la alternativa de apalancamiento alto es más riesgosa. Ustedes saben que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no verdad? Pero también puede haber mayor pérdida. Entonces, la alternativa de apalancamiento es alto, es la más riesgosa. ¿Por qué? Porque genera el ingreso neto más alto posible, así como las posibles pérdidas más elevadas. En otras palabras, el ingreso neto es muy variable en función del nivel real de las ventas. La alternativa de apalancamiento bajo es menos riesgosa porque las variaciones en las ventas solo provocan una variabilidad pequeña en la utilidad neta. Con ventas de 90.000 unidades, la utilidad neta es de $4.000 para la empresa de apalancamiento más alto y de 2.500 para el apalancamiento más bajo. Sin embargo, con ventas de 70.000 unidades, la compañía más apalancada tiene unidades de 0 en comparación con $1.500 de la menos apalancada. Esta parte teórica no está calculada en el libro, no obstante, yo he adjuntado sí otro ejercicio donde sí hay una explicación más amplia, incluyendo incluso los otros tipos de apalancamientos. Bueno, tenemos tres tipos realmente de apalancamientos: operativo, financiero y combinado. El operativo que ya vimos, que es el uso eficiente de los costos fijos; el financiero, que habla sobre el uso eficiente de los pasivos; y el apalancamiento combinado, que habla sobre el uso eficiente de costos fijos y pasivos. En función de esto, tenemos acá un pequeño ejercicio donde tenemos acá nuestro grado de apalancamiento combinado, ¿no? Tenemos acá el estado de resultados, donde están las ventas del año 2016 y del año 2015. Las ventas son de $1.500 en el 2016 y en el año 2015 de 1.000. Mis costos variables de 600 y 400. Mi contribución marginal, que es la diferencia de 900 y 600. Los costos fijos de 100 y 100 en ambos años. La utilidad es la diferencia, ¿no? 800 y 500, los gastos financieros 200 y 200, la utilidad antes impuestos de 600 para el año 2016 y de 300 en el 2015, los impuestos que van en función a una tasa, que en este caso le he considerado como un 40%, 600 por 40% es 240
240 y 120 para el año 2015, y la utilidad neta, que es de 360 y 180. Tenemos acá el grado de apalancamiento operativo, que se fija justamente a nivel de esta línea, que es la utilidad operacional. Hasta ahí llega el grado de apalancamiento operativo, y de ahí hasta la última línea tenemos el grado de apalancamiento financiero. La suma de los dos me da el grado de apalancamiento combinado. Bueno, en función de esto tengo que calcular los incrementos o decrementos que hayan suscitado de un año con respecto al otro. Entonces, del 2015 al 2016 las ventas se han incrementado en un 50%, la contribución marginal se ha incrementado también en un 50%, la utilidad de operación se ha incrementado en un 60%, la utilidad antes impuestos se ha incrementado en un 100%, y la utilidad neta se ha incrementado en un 100%. Las fórmulas para calcular este grado de apalancamiento las vamos a ver de dos formas. Bueno, acá tenemos el grado de apalancamiento operativo, que se conoce como GAO, es el cambio porcentual en la utilidad de operación para el cambio porcentual en las ventas. Entonces, ¿cuál es el cambio porcentual? En la operación. Entonces, en la operación, en esta parte de acá, ¿cuál es ese cambio porcentual? 60%. Entonces ponemos en el numerador 60%. Dividido entre el cambio porcentual en ventas. ¿Cuánto ha cambiado porcentualmente las ventas? 50%. Entonces, en nuestro denominador, 50%. Esa relación me da 1.20. ¿Cómo se lee esto? Por cada punto que suban o que bajen las ventas, la utilidad de operación subirá o bajará en 1.20. Eso en el lado del grado de apalancamiento operativo. Para el caso del grado de apalancamiento financiero, es el cambio porcentual en la utilidad neta para el cambio porcentual en la utilidad de operación. Entonces la utilidad neta es del 100% ese cambio porcentual, esto va como numerador, y el cambio porcentual en la operación es de 60%, y eso va en el denominador. Esa relación de 100 sobre 60 me da 1.67. ¿Cómo se lee esta información o cómo se la analiza? Por cada punto que suba o que baje la utilidad de operación, la utilidad neta subirá o bajará 1.67. Y tenemos el grado de apalancamiento combinado, que es el cambio porcentual en la utilidad neta sobre el cambio porcentual en ventas. El cambio porcentual en la utilidad neta es de 100, lo ponemos en el numerador, y el cambio porcentual en las ventas, como ya vimos anteriormente, es de 50, y lo colocamos como denominador. 100 para 50 me da 2, y esto se lee: por cada punto que suban o que bajen las ventas, la utilidad neta subirá o bajará 2 puntos. Grado de apalancamiento, hay otra forma de cálculo, que es utilizando ya no los cambios porcentuales, sino los dólares o las cantidades. Entonces, para el cálculo del GAO es contribución, en este caso, los costos variables, que es 600, para la utilidad operativa, que es 500. 600 tenemos acá del año 2015, y 500 tenemos como utilidad operativa también del año 2015. 500. Esa relación me da 1.2, que es la misma relación que en la primera forma que la calculamos. Para el GAF, o el grado de apalancamiento financiero, es de utilidad operativa, que es 500 del año 2015, 500, y de 300, que es la utilidad, en este caso, antes impuestos, 300.
esa relación me da 1.67, que es la misma que tenemos bajo la otra metodología. Y el caso anterior es de para el cálculo del grado de apalancamiento combinado, es de 600 la contribución marginal dividido entre la utilidad antes impuesto, que es de 300, que ya la habíamos visto anteriormente, y ese resultado es de 300. En este caso esa relación es de 2 y llegamos a las mismas respuestas, ¿no? Bien, de ahí lo que podemos comprobarlo. Entonces acá tenemos en el año 2015 las ventas se incrementan, vemos que si se incrementan en un 10%, aquí tenemos más el 10%, sería 1100, y se decrementan en un 10%, serían $900. Entonces acá tenemos la relación de ese cambio porcentual, ¿no? El porcentaje, ¿no? En función de eso, ¿cuál sería en este caso el impacto sobre mi utilidad neta? Si incrementa un 10% mis ventas, mi utilidad neta incrementaría un 20%. Es lo que habíamos visto en este caso, en este último caso, por ejemplo, en el grado de apalancamiento combinado. Por cada punto que suban o que bajen las ventas, la utilidad neta subirá o bajará 2 puntos, dice. Entonces, si para este ejercicio aumenta un 10%, quiere decir que la utilidad neta para este ejercicio aumentará un 20%, el doble, ¿no, verdad? Porque es de 2 puntos. Y si disminuye en un 10% mis ventas, disminuirá en este caso en un 20% mi utilidad neta. De esta forma se comprueba cómo es el impacto tanto de las ventas, mis costos variables, mi contribución marginal sobre mi utilidad neta. Bueno, y con esto terminamos la explicación de este capítulo. Dejaré en una siguiente clase un ejercicio para que ustedes desarrollen. Muchas gracias.